que eso Bueno, día, estamos. muchachos. Malo. Espérense, ya. No. Sí, porque ustedes saben No, que en pero las déjame ponerme casas cómoda. casi siempre. Vamos a chismear. No, pero ella va a hablar de ejercicio mínimo, que se puso cómoda. O va con un terapeuta. Ah, bueno, él más o menos puede ser Sí, terapeuta, no, señores. y tú también, porque a veces tú tienes unas forma de ver la vida Sí, que sería sí. muy interesante. Sí, pero tú sabes que en esta oportunidad recibimos en nuestra casa a este colaborador de Come en Casa, que es Yeuri Tavares, o Tavera Tavares. Tavares. Tavares, que es nuestro médico de cabecera, ginecólogo, obstetra, ¿no? Claro. ¿Por qué se dice ginecólogo obstetra? Buenos días. Buenos días, señores. Gracias por la invitación, como siempre. Yo feliz y contento de poder venir o asistir una vez más a Come en Casa. Mira, lo que pasa es que se divide en dos ramas. Está la parte ginecológica, por eso ginecólogo, donde se abarca todas las patologías del aparato reproductor femenino, y la parte obstétrica, donde sí se abarca todo lo que es el embarazo, el cuidado, el prenatal, los chequeos y todo eso. Eso hay que estudiarlo. Realmente aquí en el país la carrera va combinada. Ok. Pero hay otros países, por ejemplo, que solamente te dan la parte de ginecología. Tú te puedes graduar siendo ginecólogo y no puedes ser obstetra y no pasa nada. Ok, bueno. Nosotros somos como muy creativos. Nosotros realmente somos más completos porque Sí, realmente se incluye todo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los miomas uterinos. Exacto. Y que tenemos aquí una persona que puede hablar mucho de esto porque se operó de este padecimiento, ¿puede ser? Exactamente. Ok. Condición. Una Condición clínica, realmente los miomas son las tumoraciones benignas más frecuentes que se producen en la etapa reproductiva de la mujer, donde más del 70-80% de las mujeres pueden presentar miomas en algún momento de su vida, que se presenta por lo regular, como te dije, en la etapa reproductiva entre los 30 a 50 años, es la meseta de aparición de los miomas. Por lo regularmente son benignos, no degeneran a cáncer, solamente un 1% de las pacientes diagnosticadas con miomatosis uterina pueden degenerar o presentar un cáncer, que sería un gliomiosarcoma, pero por lo regular una patología benigna que suele ser asintomática en la gran mayoría de los casos. Pero en el camino de la reproducción pueden ser un obstáculo, Exactamente. sobre todo, bien que mencionabas las mujeres a partir de los 30 años y en ciertos casos, dependiendo del lugar y el tamaño también, pues estos miomas quizás pueden ser un impedimento para que una mujer pueda tener su bebé. Háblanos un poquito de cuáles son esos miomas y cuál es la condición necesaria para que entonces eso pudiera ser un obstáculo para no tener bebés. Exactamente, como tú muy bien lo decías, ya tú te acabo de comentar porque padeciste de esta enfermedad. Bueno, sí, ya lo hemos hablado, lo mencionamos por arriba, pero para los que no saben, yo duré el año pasado, sí, a final de noviembre, diciembre, como un mes fuera de Como en Casa, y ciertamente era porque yo tenía un mioma en un lugar, vamos a decir, ¿cómo le explico? Que quizás por ahí es que pasaba el esperma para poder entonces yo tener un bebé. Entonces estábamos a decir, era como el portero. Yo tenía un mioma que era el portero, entonces por temas de salud y de tamaño también, gracias a Dios que me pude operar, porque mi doctora me dijo que si esperaba un mes más, pues no iba a poder ser por la laparoscopía, porque estaba bastante grande. Entonces ahí ya lo extirpé y bueno, estoy cuidándome bastante porque pueden aparecer. Exacto. Vamos a hablar un poquito, ya tú detallaste bien tu caso, te voy a explicar qué pasó. Mira, los miomas dependiendo, por lo regular son asintomáticos, los miomas pequeños, pero dependiendo de su tamaño y localización van a dar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales? En la mujer, lo primero es el sangrado. Son aquellas pacientes que un sangrado que coincide con su menstruación, pero que es más abundante. Por lo regular, si la paciente su menstruación le duraba 4, 5, 7 días, ahora va a durar 15 días con un sangrado, o puede con el tiempo desarrollar sangrado intermenstrual. O sea, ya no va a coincidir con la menstruación, sino que también fuera de ciclo la paciente puede tener un sangrado abundante, tan abundante que puede producir anemia y la paciente necesita transfusión para estabilización hemodinámica. Wow. Eso es uno de los síntomas principales. Está también el dolor va a ser producido por los síntomas de compresión. Si los miomas, porque puede ser uno, puede ser múltiples, porque una paciente puede tener hasta 9, 10 miomas, o así como también puede tener un solo mioma. Si el tamaño es muy grande, pueden sentir sensación de pesadez o síntomas de compresión o dolor pélvico. Por ejemplo, si es en la cara anterior del útero, las pacientes van a presentar síntomas urinarios. Si es en la cara posterior del útero, la paciente puede tener estreñimiento. En el caso tuyo, el mioma estaba localizado en un lugar que obstruía el paso del espermatozoide a nivel de las trompas para que luego llegue al útero y se pueda implantar.
Entonces, en ese caso, se requirió una miomectomía. Sí. En tu caso se hizo vía laparoscópica, que es un abordaje menos invasivo, un procedimiento prácticamente ambulatorio, porque te puedes ir el mismo día o al día siguiente, y la recuperación es mucho más rápida. Ese gas que le ponen a... Ay, no me acuerdo. Bueno, produce quizá esos síntomas de molesto. Luego de la recuperación es mucho más rápida. Yo duré como una semana sentada, durmiendo sentado. Pero duele menos que una miomectomía vía laparotomía, donde hay que hacerte una incisión en el abdomen y abordar la cavidad uterina. O sea, que sería un poquito más complicada. En realidad la etiología de los miomas es desconocida. Pero sí hay factores de riesgo. Que sí, que producen más que otros. Exacto, sí hay factores de riesgo que pueden llevar a una mujer a desarrollar miomas. Por ejemplo, ¿cuáles? Las pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial, las pacientes que son obesas, que no fue tu caso, pero también hay mutaciones genéticas. Por eso se habla que hay antecedentes familiares o que te predisponen a una predisposición genética a tu desarrollar miomas en el útero. Mi cuerpo parece que si vamos investigando, puede ser, en tu caso, que o tu tía, tu mamá, tu abuela, una hermana, alguien en tu familia padeció de miomatosis uterina. Entonces hay un antecedente heredofamiliar que te predispone a que tú desarrolles mioma. Pero tienes que cuidarte, porque el hecho de que hayan extirpado ese mioma no quiere decir que no te puedan volver a salir otros miomas en otras partes del útero. Por eso, o del cuerpo también. Realmente, o sea, no el mioma per se, pero sí, como básicamente lo detallamos, es como el mioma es como una masa. Es como una masa, una tumoración, pero realmente es propia del útero, porque se forma del músculo liso del útero. Pero se pueden formar otros tipos de grumitos en otra parte del cuerpo. Pero no necesariamente van a ser... no se van a llamar miomas. No se llamaron miomas. Van a ser otro tipo de tumoraciones. Entonces, bueno, ya ustedes saben, él habló ya de cuáles pueden ser esos síntomas alerta para usted estar como pendiente de esto, porque la verdad es que son un padecimiento que, como tú dices, uno lo escucha mucho. Y también yo me he dado cuenta que en el caso de las mujeres cuando se van a casar, le hacen como, he escuchado de hacerles estudios para saber, y también de los senos cuando tienen, para ver si hay quiste y detectarlo y tratar de eliminarlos antes de... Mira, siempre que estamos buscando tratar la parte de la fertilidad, y por eso que los chequeos regulares son tan importantes con los ginecólogos. Vamos a volver otra vez con los chequeos. ¿Cada cuánto tiempo, por favor? Por ejemplo, las pacientes deben acudir anualmente siempre y cuando no haya ninguna alteración o ninguna patología que la paciente presente. Todos los años la paciente debe hacerse mamografía, sonografía, sus analíticas de rutina, su papá Nicolau, que es tan importante. Ahora bien, si hay alguna alteración, por ejemplo, en el caso de pacientes que presenten mioma y son asintomáticos, cada 6 meses debe ser el seguimiento. Cada 6 meses o anual en ese caso, para ver si el mioma aumentó de tamaño, si ha crecido, si han aparecido nuevos miomas o si la paciente tiene síntomas. Entonces, con la exploración ginecológica, cuando hacemos un tacto vaginal, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, que va a tener bordes irregulares. Entonces, eso te hace sospechar a ti de que esa paciente puede tener un mioma o puede tener varios miomas. Ya para confirmar el diagnóstico, vamos a hacer una ecografía transvaginal, que ahí nos va a decir cuántos miomas hay, qué tamaño tienen, qué localización tienen esos miomas y qué pauta terapéutica tú vas a seguir con la paciente, porque tú puedes dar tratamiento farmacológico o puede ya, en el caso tuyo, un tratamiento definitivo que sería el quirúrgico, en ese caso que le extirparon el mioma. Pero nada más no es la extirpación del mioma, también puede ser histerectomía, que sería ya una paciente que no desea fertilidad, una paciente que pase de 40 años, que tenga síntomas marcados por los miomas, que tú optas ya por un procedimiento ya definitivo quirúrgico, que sería ya la extirpación de ese útero en esa paciente. Wow. Tengo que apoyar mucho las palabras que estás diciendo sobre el tema de ir regularmente al médico, porque en mi caso yo no sentía ningún tipo de dolor, no sentía nada de ¿Y no te dieron como esos síntomas, los cambios de la a mí no, porque en ese momento, entrando a algo muy personal, yo tenía el dispositivo, el Mirena. Sí. Entonces, con el Mirena, pues la mujer no... Y es parte del tratamiento. Claro, no siente... Yo creo que hasta las hormonas te la mantienen mucho más organizadas. Entonces, en ese momento yo no sentía nada de eso, simplemente era un cambio. Primero lo hice, la primera vez que lo hice, porque era mi cumpleaños el año antepasado, y yo quería estar bien, y fue como un regalo de atenderme a mí misma. Y ahí encontramos algo pequeño, y Sanchís,
y el público a los meses de algo que estaba pequeño estaba muy grande. Entonces sí es muy importante siempre darle seguimiento a tu cuerpo, que dentro de tu agenda, por más niños, familia, mucho trabajo y compromiso, siempre tiene que estar dentro de tu agenda el cuidado, el tú ir a tus citas regulares y no cambiarlo. Porque en mi caso pasó de ser un mioma pequeño a ser algo grande. Y también voy a compartirles algo muy personal también. En ese mismo camino a la operación para chequearme el mioma, pues encontraron en ese mismo resultado de buscando información, encontraron una masa pequeña en mi seno. Y aquella vez me hicieron 2 cirugías. Y mi vida cambió en un momento de, tienes un mioma, es algo normal, vamos a operarlo, a, wow, tengo dos masas en mi cuerpo, una en el seno, y hemos visto como tantas mujeres. Y aquí, incluso otros doctores han traído grandes campañas sobre tócate y revísate. Y para mí fue tan chocante, y esta es la primera vez que lo hablo en público, yo estar haciéndome biopsias en el seno, estar hablando y tocando temas de oncología, por mi edad, por lo que estoy viviendo, y porque muchas veces nosotros pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Pero sí, es muy importante siempre hacerse los chequeos de rutina. Yo era una que no me tocaba, que esto, que sí, ok, más adelante, y después del año pasado que viví todo eso, entendí que simplemente hay que estar vivo y que somos parte de esta vida, y que todas esas historias que escuchamos que les pasan a las demás, nos pueden pasar a nosotros. Ya lo sabe, las mujeres pasan mucho, ¿eh? Sí. La naturaleza debe haber hecho un equilibrio mejor. Ay, sí. Porque, mi amor, ustedes cogen mucha lucha y tienen muchas complicaciones. Y uno lo que hace nada más es gozar, ir a hacerse... Debimos dividirnos. No, pero es verdad, porque uno va y se chequea por 2 lados a ver si eso está bien y sigue para adelante. Las mujeres... eso que yo estoy diciendo tiene mucha lógica. Bueno, muchas gracias al doctor Yeuri Tavares, ginecobstetra, que siempre nos visita. Ustedes han visto a través de la entrevista sus redes sociales y todo esto, donde lo pueden contactar. Y nada, nosotros felices de que tú nos acompañes en el día de hoy. Gracias. Y yo feliz por, como siempre, la acogida que tengo en el programa, y gracias por la invitación. Gracias, Kimberly, por tu testimonio. Vamos a pasar con Chantal. Él es nuestro, ¿eh?